Hola, te doy la bienvenida al Camino Estoico, el podcast semanal en el que exploraremos la filosofía estoica y su aplicación en el día a día. Acompáñame durante los próximos minutos para adentrarnos en el mundo estoico y descubrir cómo aplicarlo en nuestra vida. Comencemos. El día de hoy les quiero hablar sobre la aceptación. Y bueno, si buscamos en el diccionario la palabra aceptación significa recepción de algo de manera voluntaria y sin oposición. Pero lo que dice el diccionario y la versión estoica de la aceptación son cosas diferentes. El día de hoy vamos a hablar en cómo aceptar y amar lo que sucede y cómo esto puede llevarnos a tener una vida más plena. Pero, ¿por qué hablar de esta práctica específica? Y bueno, el arte de la aceptación tiene como objetivo construir una base sólida y prepararnos para vivir de acuerdo con los principios estoicos. Lo que intentamos hacer acá es enfocarnos en la preparación y el cultivo de la mentalidad, utilizando estrategias proactivas que deben ser internalizadas como parte de nuestra vida diaria. Y estas prácticas están diseñadas para ser integradas en nuestra rutina con un enfoque a largo plazo. Para iniciar, quisiera que recordemos las palabras de Marco Aurelio, y él nos dice: armoniza conmigo todo lo que para ti es armonioso, oh mundo. Ningún tiempo oportuno para ti es prematuro ni tardío para mí. Es fruto para mí todo lo que producen tus estaciones, oh naturaleza. De ti procede todo, en ti reside todo, todo vuelve a ti. La aceptación, como lo ven los estoicos, trata de alinear nuestra voluntad con el orden natural del universo. Epícteto y Séneca nos enseñan que resistirse a la realidad solo conduce al sufrimiento. Al aceptar lo que sucede sin juicio, vamos a cultivar la paz interior. Pensemos en un río que fluye. Acá tenemos dos opciones. La primera, podemos nadar con la corriente, y por otro lado podemos luchar contra la corriente, y en esa lucha corremos el riesgo de agotarnos e incluso el peligro de ahogarnos. De igual manera, nosotros podemos elegir cómo respondemos a las circunstancias que nos trae la vida. Epícteto dice que debemos adaptarnos a lo que sucede para que nada ocurra en contra de nuestra voluntad y nada de lo que deseamos deje de suceder. O si citamos a Séneca, él dice: el destino guía a los que consienten y arrastra a los que resisten. Ahora, regresemos a la metáfora del río que fluye. Nosotros podemos nadar con la corriente y avanzar sin esfuerzo, o podemos resistirnos a la dirección del agua, resistirnos a la corriente y agotarnos en el intento. Si resistimos lo que sucede, vamos a ser arrastrados como los nadadores que luchan contra la corriente, y a eso lo podemos llamar sufrimiento. Es mucho más inteligente y mucho más sabio aceptar la realidad y centrarnos en dónde reside nuestro poder. Otro ejemplo que puedo mencionar es del póker. Las características de un buen jugador es que juega lo mejor posible con lo que tiene, independientemente de las cartas que le ha tocado. Al final, no gana el que tiene las mejores cartas, sino el que juega mejor lo que le ha tocado. No podemos elegir las cartas que nos reparte la vida, pero sí podemos elegir cómo queremos jugarlas. Nuestras cartas en el póker, al igual que en la vida, son indiferentes. Es importante aprender a aceptarlas por lo que son y no juzgarlas. Si uno puede hacer eso y uno puede aceptar las cartas que la vida le entrega en lugar de resistir, ya no dependeremos de las cosas que sucedan de una manera determinada. Para profundizar este concepto, consideremos las palabras de Séneca.
Él nos enseña que debemos adaptarnos a los eventos y aceptarlos tal y como son. Hace unos días escuché un podcast de Ryan Holiday y él mencionaba un caso interesante que aplica a lo que estamos conversando el día de hoy. Él mencionó el caso de Thomas Edison y Ryan Holiday menciona que Thomas Edison regresó a su casa luego de un día de trabajo y después de cenar un hombre llegó a su casa y le comentó que un incendio se estaba desatando en su laboratorio y que lamentablemente los bomberos no estaban teniendo éxito en sus intentos para detener este incendio. Cuando Edison llegó al lugar, inmediatamente le dijo a su hijo: "Ve a buscar a tu madre. Nunca verá un incendio como este nuevamente". Edison perdió gran parte de lo que había estado trabajando toda su vida, y en lugar de entristecerse o enojarse, lo aceptó y trató de sacar lo mejor de la situación. Comenzó a reconstruir lo que el fuego destruyó al día siguiente. Eso es jugar bien las cartas. Eso es no resistirse. Para que el concepto sea aún más claro, Marco Aurelio utilizaba un truco para armonizar la voluntad con la realidad. Él decía que podemos comparar lo que nos sucede con lo que un médico nos prescribe luego de una consulta. Al igual que uno toma algún medicamento cuando un médico nos lo prescribe, deberíamos tomar los eventos externos que nos ocurren tal como son, porque en otras palabras son como el medicamento que nos recetaron, están ahí para ayudarnos. Pero a diferencia de un medicamento que está diseñado para curar alguna dolencia específica del cuerpo, y el tratamiento de la naturaleza y de la vida, es que este último está diseñado para convertirnos en mejores personas. Cada cosa que ocurre en la vida, buena o mala, esas cosas suceden para nosotros, no contra nosotros, aunque a veces no lo parezca. Pero, ¿cómo poner en práctica esto? Vivir de acuerdo con esta enseñanza significa tomar decisiones conscientes que respeten y preserven nuestra paz interior. Implica, por ejemplo, aceptar los contratiempos diarios con una actitud de aprendizaje en lugar de frustración. Un ejercicio práctico que podemos intentar es, al enfrentar una situación difícil, detenerse y preguntarse: ¿qué puedo controlar en este momento? ¿Qué está dentro de mi alcance y qué no? También podemos preguntarnos cómo voy o puedo reaccionar ante esto que está ocurriendo. Esto nos ayudará a centrarnos en una respuesta en lugar del problema en sí. Otra buena herramienta para cultivar la aceptación es practicar la gratitud diaria por lo que uno tiene, en lugar de lamentarse por lo que se ha perdido o lo que no se tiene. Para darte un ejemplo, puedes anotar 3 cosas por las que estás agradecido cada día y observar cómo cambia tu perspectiva y enfoque de cómo ves las cosas con el tiempo. Para ir terminando con este episodio, recordemos que la aceptación estoica en este caso no es una resignación pasiva, sino que es una forma activa de comprometerse plenamente con la vida. Nos permite encontrar la paz y la resiliencia en medio de la adversidad, alineándonos con el flujo natural del universo. La resignación pasiva implica rendirse ante las circunstancias sin intentar cambiar nada, aceptando la derrota y renunciando a la acción. Es una actitud de inacción y abandono donde se permite que los eventos externos dicten completamente nuestra vida sin ninguna intervención de nuestra parte. En contraste, la aceptación estoica es todo lo contrario. Es reconocer la realidad tal y como es, pero con una disposición activa para responder de la mejor manera posible. No se trata de renunciar, sino de tomar el control de nuestra actitud y acciones dentro de los límites de lo que podemos controlar. Es decir, mientras que la resignación pasiva nos deja impotentes, la aceptación estoica nos empodera para actuar con sabiduría y fortaleza. Y con esto dicho te pregunto, ¿cómo puedes aplicar el arte de la aceptación estoica en tu vida diaria? ¿De qué manera puedes cambiar tu perspectiva
para abrazar o aceptar los desafíos en lugar de resistirlos. Gracias por escuchar El Camino Estoico. Espero que hayas disfrutado del contenido de hoy y que hayas encontrado útiles las herramientas y enseñanzas compartidas. Si te ha gustado este episodio, te invito a que te suscribas a nuestro podcast para que no te pierdas de los próximos. También te animo a que lo compartas con cualquier persona que creas que lo necesite y que podría beneficiarse de estas enseñanzas. Gracias de nuevo por escuchar y nos vemos la próxima semana.